평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네.
A dar inicio al culto de la tarde, vamos a empezar alabando el himno número 460. Nos envió Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por
por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque que vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Vida vale más y más solo por Él. Sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré al ver la vida triunfando en victa. Veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Vida vale más y más solo por Él. Así en esta hora el Señor nos permite alabar, glorificar su nombre. Vamos a alabar otro himno más, el himno número 110. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido es ante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré.
sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Ve a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Y por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Gracias, hasta acá con las alabanzas. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, esta tarde estamos muy agradecidos, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia. Esta mañana escuchando, Señor, acerca de los falsos profetas, Señor, y cuál es su verdadera voluntad, Señor. Podemos agradecer, Señor, porque usted nos ha considerado, Señor, como grandes instrumentos, Señor. Por eso, Padre, queremos pedirle, Señor, su sabiduría para poder avanzar. Padre, se viene culto al aire libre, Señor, la siguiente semana. Se viene también, Señor, la visita del pastor Shin de México, Señor. Queremos, Señor, que a través de su palabra se abran las puertas, Señor, para poder realizar, Señor, las diferentes actividades aquí en Bolivia, Señor. Padre, de verdad estamos muy agradecidos, Señor, en esta tarde. Y también, Señor, estamos como muy felices, Señor, porque a través de su palabra nos da la esperanza, Señor. Gracias le damos, Señor, en esta tarde. Oramos así en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta tarde, entre los hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio? Voy a invitar, ¿sí? También. Vamos a invitar a seminarista Doris, ¿sí? Que nos comparta cómo Dios le está permitiendo avanzar este tiempo, ¿no? Como Dios le permite. Adelante.
Sí, buenas tardes, hermanos. Y no pensaba salir, pero anteriormente yo quería salir aquí adelante. Y desde que llegué aquí a la iglesia, yo al principio estaba muy feliz porque había muchas cosas que quería conocer, aprender así. Y hasta el día de hoy Dios me ayudó mucho en todo momento. Y estoy muy feliz estando aquí en la iglesia porque yo veo Dios trabaja de diferente manera a lo que yo quisiera que trabaje. Y yo estoy feliz porque ahora no se ve, pero yo estoy agradecida con Dios que mi familia está en la iglesia. Mi vida está guardada dentro del Evangelio. Y yo podía recordar nuevamente una palabra que sale en Romanos 8:32, en la cual dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, y con Él, ¿cómo no va a darme todas las cosas así? Y la verdad, es bien difícil para mí este tiempo, porque como bien saben, ¿no?, mis compañeras, estando dentro del seminario, pasamos por muchas cosas. Pero yo recordaba una prédica en la cual decía que ¿por qué es difícil la vida de creencia? Porque nosotros primero hacemos caso a nuestro pensamiento, nuestra razón, así. Y por eso es difícil, porque nosotros menospreciamos la palabra. Este tiempo también había ayuno, porque ingresó un nuevo seminarista. A mí no me gusta ayunar, pero de verdad por agradecimiento, y que de verdad solamente piensas en comer nada más en esos días así. Pero podía descubrir en la Biblia que Dios, ¿cuál es el corazón de Dios? Yo siempre hablo a las personas, ¿cuál es el corazón de Dios? ¿Sabes tú cuál es? Así, Dios, tú tienes que venir por eso, así, para conocer, así, ¿no? Pero yo no sabía cuál era el corazón de Dios, así. Pero lo que único quiere Dios para mí es que nada más pueda escuchar y creer en su palabra, ¿sí? Y yo quería salir, ¿no?, un domingo en la mañana, porque muchos hermanos no me conocen todavía hasta ahora, ¿no? Pero yo quería hablar sobre una palabra en Eclesiastés. En Eclesiastés 3:11, en la cual dice que todas las cosas son, para Dios es bueno, así. Para Dios es bueno todo, así. Entonces, y en su tiempo también Dios está bien para mi vida, así. Todas las cosas que Dios me permite para mi vida está bien, así, ¿no? Igual, estando en el seminario también Dios me permite una situación así, ¿no?, la cual muchas veces me ponía en pensamiento, regrésate, ¿qué haces aquí? Así, ¿no? Y vete, vas a estar mejor allá con tu familia, así. Y de verdad, muchas veces es difícil, ¿no? Pero si yo antepongo mi pensamiento, mi situación, solamente voy a sufrir así, solamente sufro y veo no hay esperanza. Pero si solamente me enfoco en eso y no pienso en el futuro que Dios tiene para mi vida, entonces solamente voy a sufrir así. Y de verdad, hay tantas cosas que quisiera hacer, pero Dios de verdad guarda mi vida hasta ahora. Y por eso, escuchando también varias veces, me dicen, Dios ya preparó todo así, ¿no? Yo agradezco a Dios, de verdad, hasta ahora veo que Dios trabaja. Y por medio de la
situación que recién, bueno, ya el año pasado me diagnosticaron que tengo una enfermedad así, ¿no? Entonces, para mí es difícil, ¿no? Es difícil porque ¿quién tiene esa enfermedad a esta edad? Así pensaba. Pero por medio de esa situación, Dios de verdad me hace recordar la palabra muchas veces. Y por eso yo estoy agradecida a Dios, ¿no? Por este tiempo que me permite. También yo pido oración para mi salud, así, ¿no? Estando aquí y también mi familia. Yo de verdad veo mi familia está muy bien así, ¿no? Y yo también estoy muy bien así. Por eso yo solamente apoyándome en la palabra puedo decir estoy sana así, ¿no? Pero hay momentos en que a veces yo digo, Dios, estoy sana, así como me dices, pero Dios, discúlpeme, pero si algún momento no puedo hacer muchas cosas así. Discúlpeme si a veces no puedo ni caminar así, o no puedo agarrar un cuchillo así, ¿no? Pero Dios, ya estoy sana así, ¿no? Entonces yo podía agradecer a Dios por todas las cosas que me enseña y me muestra para mi vida, así. Por eso yo, recordando la palabra, puedo decir, estoy muy feliz dentro del Evangelio, así. Estoy muy feliz por estar dentro del seminario, así. De verdad, yo no sé qué Dios quiere para mi futuro, pero yo estoy muy feliz aquí. Solo se quería decir gracias. Sí, muchas gracias. ¿Quién más desea compartir su testimonio? No hay. Sí, bueno, este tiempo, ¿no? Dios nos permite la visita del pastor, ¿sí? Y el pastor, ¿no? Viene con otros pastores más. Y yo creo que Dios nos va a dar mucha palabra en nuestro corazón, mucha esperanza, ¿sí? Y los problemas siempre hay, en mi vida también, ¿no? Y pastor siempre decía, ¿no? Si en nuestra vida no hay problemas, nuestra vida no es nada, ¿sí? Es una vida miserable. Entonces yo, aunque igual, ¿no? En mi familia, con mi hermano, tenemos muchos problemas, pero los problemas son más que todo para ver cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos quiere esta vez, como enseñar, ¿no? Esta vida de creencia. Entonces yo agradezco a Dios, ¿no? Porque ahora se viene el pastor y yo sé que va a haber muchos problemas, mucha dificultad, mucha situación, pero ante todo eso vamos a ver la obra de Dios, ¿no? Yo pienso eso. Por eso quiero invitar a todos los hermanos que están conectados en las redes sociales, en el Facebook, que tal vez están siguiendo el culto, entonces que puedan venir aquí a la iglesia, escuchar la palabra, juntos orar a Dios, que Dios se manifieste en nuestras vidas. Yo sé que cuando nosotros sentimos eso, nos llenamos de alegría, hasta lloramos, ¿no? De felicidad en nuestras vidas. De la misma manera con los hermanos que están conectados en las redes sociales, a través de Jerusalén Radio en Bolivia, ¿no? Como Dios a través de esa emisora está también anunciando el Evangelio. Entonces, esta tarde también, sí, invito a los hermanos a que juntos escuchemos la palabra, porque Dios a través de su siervo va a hablar a nuestro corazón, va a transmitir, ¿no? La esperanza a nuestro corazón, hermanos, ¿sí? Entonces vamos a invitar una vez más a los hermanos, ¿sí? Que puedan conectarse, que puedan participar aquí en la iglesia todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, el culto, ¿no? El servicio de oración, y los días domingos también en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, servicio también ¿no? De la tarde, y los días miércoles, servicio de oración, así, ¿sí? Así vamos a invitar, los guías también pueden ayudarnos a invitar a los hermanos. En esta tarde vamos a invitar al seminarista Jorge, quien va a compartir la palabra. Entonces, juntos, ¿sí? Vamos a escuchar, vamos a abrir nuestro corazón. Amén. Adelante, seminarista. Sí. ¿Cómo están? Sí. Nos alegra saber de que hoy también, esta tarde, también Dios nos da la gracia, sí, de escuchar su palabra,
de poder conectar el corazón con Dios. Vamos a fortalecer todavía nuestra creencia en nuestro divino Creador, porque desde ahora en la mañana venimos escuchando su palabra, ¿verdad? Entonces eso nos llena de esperanza. Sí, hay muchas personas que dicen, Dios lo va a hacer, Dios va a hacer todo por mí, Dios, estoy esperando respuesta de Dios, pero déjenme decirle que en la palabra justamente está escrito que Dios ya lo hizo todo y lo hizo perfecto, ¿sí? Pero nosotros, para que eso se logre en nuestra vida, ejecutar, realizar, ¿qué debemos de hacer? Simplemente creer, ¿sí? En la Biblia está todo el manual para nuestra vida, ¿verdad? Entonces nosotros debemos creer en eso. Si por eso esta tarde también todos ustedes siéntanse dichosos, porque Dios ya lo hizo todo por ustedes. Así que igual por mí. Entonces yo estoy muy feliz porque estoy frente a ustedes, he recibido la gracia de Dios, también de estar con ustedes compartiendo su palabra, una palabra que nos llena de fortaleza también el corazón. Es por ende que nosotros debemos tener mucho agradecimiento en ese corazón, ¿sí? Todos los días. Y hoy quiero yo compartir con ustedes algo que sin duda alguna también a mí me ha hecho reflexionar durante todo este tiempo: volver en sí. ¿Qué es volver en sí? Muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es volver en sí? ¿Por qué en la Sagrada Escritura está volver en sí? Porque nosotros, de verdad, por un pensamiento, por un sentimiento, una emoción, una dificultad, una situación dentro de nuestra vida, siempre que hacemos, nos separamos de Dios, ¿sí? Pero nunca es tarde, ¿sí? Nunca es tarde, porque podemos volver en sí. ¿Qué les parece? Y darnos cuenta de que estamos mal, de que nosotros lejos de Dios vamos a sufrir. Muchos nos llenamos de confianza, ¿sí? Yo puedo, yo sé, yo tengo la capacidad. Mucho esto pasa en los jóvenes actualmente, ¿sí? Los jóvenes estamos llenos de fuerza, llenos de energía, estamos con ganas de conquistar el mundo, ¿verdad? Y esa autoconfianza es que nos separa tanto de nuestro Padre carnal como también de nuestro Padre celestial, que es Dios. Yo sé que ustedes ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Cuando hablamos volver en sí, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? ¿No se dan cuenta? Vamos a buscarlo, ¿sí? Vamos a buscar justamente y vamos a leer juntos. Vamos a abrir la Biblia y nos vamos a ir al libro de San Lucas, ¿sí? San Lucas 15, desde el 11 vamos a leer. Y vamos a también comprender, ¿no? Y entender qué es volver en sí. Sí, vamos a leer San Lucas 15, 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuánto jornalero en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y el calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de sus criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido a tu padre, y ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ningún cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hasta el 31. Sí, yo cuando justamente recibí la salvación, me preguntaba yo por estos versículos y esta parábola tan bonita que habla del hijo pródigo, ¿sí? Pero en ningún momento yo me identificaba con esto. Pero al pasar del tiempo, leyendo, comprendiendo también lo que es la Biblia, más que todo creyendo en esto lo que nos habla, nos hace también llegar a reflexionar que nosotros somos esa persona, somos ese hijo pródigo justamente que salimos sin rumbo alguno. Cuando estamos cerca de nuestros padres carnales, nos protegen mucho, ¿verdad? Siempre sentimos su protección, pero cuando llegamos a una edad determinada siempre queremos alejarnos, porque creemos que tenemos la capacidad, tenemos la fuerza para justamente buscar nuestro propio camino, pero sin darnos cuenta, los padres lo único que quieren es que nosotros aprendamos a escucharlo, aprendamos a entenderlo, a comprenderlo, porque ellos ya pasaron esta vida, ¿verdad? Entonces, esta parábola también nos hace reflexionar. Cuando dice el hijo pródigo, al pedirle todos sus bienes que le corresponde a su padre, en esta oportunidad el padre se lo da. Imagínense, ustedes cuando sus hijos le piden su herencia, ¿ustedes se la entregarían? ¿O cuándo es donde el hijo se beneficia de la herencia de sus padres? Cuando mueren. Imagínense y pónganse en el papel de este padre cuando su hijo viene y le dice, papá, deme lo que me corresponde, deme mi herencia. Es una falta de respeto muy grande, ¿verdad? Porque todavía ni siquiera se ha muerto, pero el hijo sí ya quiere la herencia. Entonces, pero el padre le da, no lo retiene, le da lo que le corresponde. Pero este hijo se va a un lugar, a una ciudad, dice, apartada. ¿Por qué se va apartada? Ustedes se han preguntado, ¿por qué uno cuando tiene dinero o cuando quiere irse de su casa no se va a la esquina, no se va a una cuadra, sino se va lejos, donde nadie lo vea, donde nadie le diga así debes vivir, o donde nadie le dé también consejos, porque esa persona quiere ir lejos y quiere realmente vivir tranquilo supuestamente? Eso le pasó al hijo pródigo y se fue a una ciudad apartada. ¿Y allá qué hizo? Malgastó su dinero. Pero miren todo lo que habla también la Biblia y también nos dice que de todo lo que había pasado, de todo lo mal que le fue, por dejarse llevar por su autoconfianza y su pensamiento, llegó a fracasar. ¿Sí? Entonces, ¿él qué hace? Vuelve en sí, dice la palabra. ¿Qué es volver en sí? ¿Darse cuenta que yo estaba loco? Sí, volver en sí, eso. Volver en sí es darme cuenta que de verdad yo solo no voy a poder. Cuando yo me arrepiento de las cosas que realmente mis padres me pueden dar, pero aún así yo no valoro, porque yo creo en mí todavía, creo en mi capacidad. Esto le pasó al hijo pródigo. Pero luego de eso dice, ¿qué pasa cuando nosotros volvemos en sí? Tal vez nos hemos separado nosotros,
también por de nuestro Padre Celestial, por algún pensamiento, por alguna autoconfianza, por todo realmente que llegamos a creer en nosotros mismos, ¿sí? Pero hay luego, porque hay 3 pasos fundamentales que hay que pasar en nuestra vida. Después de volver en sí, después de darnos cuenta, después de arrepentirnos de lo que hemos hecho, hay otro paso más, ¿sí? Vamos a buscar en el versículo 18, solamente la primera parte, dice, me levantaré, dice, ¿sí? Entonces ya tomó una decisión, ya volvió en sí, pero ahora tiene que decidir en su corazón, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer después de volver en sí? Después de darme cuenta que yo estoy viviendo mal, después de darme cuenta de que realmente en mí no hay nada bueno. Lo único que sale de mí es maldad, eso lo sabemos, ¿verdad? Lo único que sale de mí es envidia, es autoconfianza, y eso me hace sufrir. Y no solamente a mí, sino también a mi familia, porque imagínense, separarse de sus seres queridos. ¿Qué va a decir mamá? ¿Qué va a decir papá? ¿Qué va a decir mis hermanos? ¿Sí? Entonces ya el hijo pródigo volvió en sí, yo ya volví en sí. Pero el otro paso, ¿qué hice? Decide en su corazón. ¿Qué va a hacer? Me levantaré. Ya me di cuenta que estoy mal. Ahora tengo que buscar la solución, ¿sí? Pero luego de eso, ya él decidió en su corazón, me levantaré. Después, el 20, ¿qué dice? Y levantándose, dice. Son pasos muy importantes que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Y está dentro de la palabra de Dios, está escrito en la Biblia. Después de vivir a nuestra manera, después de vivir conforme nosotros queremos, después de ser orgulloso, envidioso y un montón de cosas que realmente caracteriza al hombre. Pero volver en sí es muy importante también, hermanos, en nuestra vida. Yo ya volví en sí, darme cuenta de que yo lejos realmente de mi Padre, lo único que hago es maldad y sufrir, y hago sufrir a muchas personas. Entonces él decide en el corazón, me levantaré, dice. Nosotros también en nuestra vida cotidiana también tenemos que decidir, tenemos que aprender a ver esto no solamente como una parábola, sino como también nuestra propia vida. Por un pensamiento nos separamos de Dios, imagínense. Yo puedo, yo sé. Yo cuántas veces escucho al pastor, Jorge, tiene que hacer. Sí, mañana, sí. Y muchos sí, pero Jorge no lo hace. Jorge no lo hace. Pero luego cuando ya pastor se enfada y nos llama y nos pregunta si hicimos, ¿qué decimos? No lo hice. Porque tengo todavía mucha autoconfianza en mí. Y es ahí donde nosotros nos llega el arrepentimiento. ¿Por qué no lo hice? Pero también es un arma muy letal para Satanás. ¿Por qué no lo hiciste? También ya empieza a meterme pensamiento. Así quieres vivir toda tu vida, aún viviendo dentro de la iglesia, me condena. Pero yo decido en mi corazón, no, hoy me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he fallado. Claro que sí. El Padre me conoce, sabe cómo soy. Pero también tiene la esperanza en su corazón que Dios ya trabajó en mi vida. Que Dios me puso en este camino, ¿para qué? ¿Para que sufra? ¿Ustedes cuando conocieron este evangelio se les solucionó todos sus problemas? ¿Qué pasó? No hubieron más problemas. Pero la palabra dice, yo ya lo hice todo perfecto. Estoy contigo, te ayudaré, te sustentaré. Pero yo no creo. Ese es realmente lo que impide la obra hermosa que tiene Dios en nuestra vida. Yo hace día fui a visitar a papá en Santa Cruz. Me fui muy contento, ¿no? Porque yo dije, voy a encontrar a mi familia, me va a recibir. Dios debería darme lo mejor porque yo soy seminarista. Dios debería darme todo lo que yo le pida porque yo ofrendé mi vida a Dios. Dios me debe.
Así pensamos. Ese era mi pensamiento. Yo ofrendé mi vida a Dios. Entonces todo debe salirme perfecto. Así pensaba. Pero ¿saben qué, hermanos? Grande fue mi sorpresa que llegando a casa, papá con embolia, en silla de rueda, no podía hablar bien. Mis hermanos también viviendo la vida loca, son jóvenes. Bebida, mujeres. Y ese ambiente yo estaba. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? Que no me daba cuenta que yo vivía así. Pero ahora estando dentro de la iglesia, con mis ojos quiero juzgar a mis hermanos. Ay, ¿por qué no cambian su vida? ¿Por qué no cambian? Entonces uno de ellos se avivó. Antes que yo le diga, me dice, me senté donde ellos estaban jugando loba, ¿sí? Le dicen cartas, y me dice, no pidas que cambiamos, o que cambiemos nosotros. Si vos cambiaste está bien. Pedirle a Dios entonces que nos cambie a nosotros, pero no vamos a cambiar cuando vos querrás. Pero no le dije nada. Pero ellos pensaron que yo le iba a decir cambien su vida, porque viven así. Aunque ese era mi pensamiento, eso quería decirle en sí. Pero al escucharlo a mis hermanos, de verdad me dolió el alma. Me dolió el alma porque dije, yo también vivía así. Vivía en esta condición, pero yo no vine a juzgar a mis hermanos. Yo no vine a juzgarlo. Así tengan su vida como están viviendo actualmente, solamente en mi pensamiento dije, Dios va a trabajar. Y le dije que ellos eran perfectos, que yo tengo al mejor hermano del mundo y que son los hermanos que Dios me dio. Entonces ellos me miraron y me dijeron, ¿no querés un traguito? Acompañarnos. No, ya es tarde. Seguramente tu esposa te va a decir que no, es porque fui con mi esposa. No, tu esposa te domina. Sí, me domina. Lo acepto. Entonces me levanté y le dije que son perfectos. ¿Sí? Y ellos, jugar loba no es nomás jugar. Todo lo que saben, también saben cuál es la consecuencia de la loba, ¿no? Porque se quedan hasta tarde, apuestan, hay alcohol. Entonces, es una vida loca, ¿no? Alegre, pero para el mundo. Pero para lo que nosotros conocemos y hemos conocido este evangelio, ya ese lugar realmente nos incomoda. Yo pensé que no iba a incomodar, pero como eran mis hermanos y yo antes que me ven acá, me respetaban mucho. Me respetaban, hacían lo que yo decía, porque era el mayor. ¿Ves? Ahora, al decirme eso, me hicieron sentir el menor de ellos. Porque hasta incluso hace días atrás igual volví a hablar con uno de ellos y me dijo que ellos están profesionalizándose, van a terminar su carrera y que eso necesita el mundo, necesita profesionales, me dijo. Que cambien la mentalidad de muchos jóvenes que los siguen. Pero viéndolo, su mentalidad de ellos solamente, como me dice pastor, bonito habla. Bonito habla, pero también debe hacer. Entonces mis hermanos igual tienen ese don de hablar bonito, ¿no? Entonces tienen ese don de hablar bonito y también estamos orando para que Dios pueda cambiarle su vida, ¿sí? Pero ¿saben qué? Queremos enfatizar en todo esto lo que decimos, es que debemos volver en sí. Debemos volver en sí. Y cuando decimos volver en sí, es arrepentirnos de cómo estamos viviendo. Y decidir en nuestro corazón, nos levantaremos hoy, volveré a mi Padre, voy a estar sin vergüenza, voy a volver a mi Padre. Y le voy a decir, papá, yo también he fallado. Y levantándose, una vez decidido, lo tengo que hacer, porque el hecho es lo más importante, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí volver en sí y pensar que voy a cambiar, pero cuando realmente en mi corazón no hay una decisión en sí? ¿Estamos bien? Tenemos que volver en sí, tenemos que pasar el paso de pensar profundamente qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida y qué Dios tiene en nuestra vida. O si no, siempre nos vamos a pasar diciendo, Dios va a trabajar en mi vida.
Dios va a hacer. Dios lo va a hacer. Una hermana me dijo, mi esposo es justo, pero Dios va a trabajar en su vida. Dios va a trabajar en su vida. ¿Qué estás diciendo, hermana? Dios ya trabajó. Le dejó el mejor esposo del mundo, le entregó el mejor esposo del mundo. Pero yo hablo con mi esposo y mi esposo me dijo, algún día voy a ir a la iglesia porque Dios va a trabajar en mi vida. Es que nosotros estamos cerrados, estamos equivocados. Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ¿qué hizo? Todo. Dios le dio a su Hijo Jesucristo todo. Imagínense, ustedes recibiendo la salvación, recibiendo algo muy precioso que Dios hizo por nosotros y teniendo a Jesucristo en el corazón, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Dice la palabra que Jesucristo dice, yo soy el camino al Padre. Pero nosotros, ¿qué decimos? Nosotros queremos llegar directo al Padre. Pero ¿quién es el camino? Jesucristo. Y siéntanse afortunados todos ustedes, porque Jesucristo está con ustedes. Amén. Entonces ustedes lo pueden hacer todo. Entonces Dios lo hizo por ustedes todo. Y le dio todo. Pero ¿yo qué hago? Sigo pidiendo. Entonces, pero me hago llamar justo. ¿Sí? Hay un versículo que quiero que me acompañen a buscar. No pierdan el hijo pródigo, por favor. Está en Santiago. Santiago 5. Dice, confesad vuestra fe, ofensa uno a otro, y orad uno por otro, para que seáis sanados. Punto. La oración eficaz del justo puede mucho. Del punto para adelante pueden leer. ¿Qué dice? La oración del justo puede mucho. ¿Qué tal? ¿Y ustedes son justos? ¿Sí? ¿Amén? Entonces la oración es eficaz. En esa oración, queridos hermanos, tiene que haber mucho agradecimiento. ¿Sí? Tiene que haber mucho agradecimiento porque Dios lo hizo todo perfecto y por medio de su palabra. Por eso ustedes deben ser felices. Yo debo estar muy feliz porque Dios me dio todo por medio de su Hijo Jesucristo. Y yo tengo a Jesucristo en el corazón, ¿sí? Yo decido. Lleven esta buena nueva a su casa, compartan con su familia, ¿sí? Y cuando lo vean a su esposo o a su esposa que no viene a la iglesia, y él dice, Dios va a trabajar en mí, no le maten la esperanza, díganle que ya trabajó, que Dios lo hizo perfecto, ¿sí? A sus hijos igual, por más rebelde que estén, Dios lo hizo perfecto. Y por medio de ustedes como padres, como hermanos, recibió también la salvación, porque no se olviden que la palabra de Dios dice, tú y tu casa serán salvos. Entonces nos dio la salvación a todos y debemos vivir gozoso, dichoso y con mucho agradecimiento en mi corazón. La promesa de Pastor Oxopar
este año es que todos van a escuchar este evangelio. Imagínense, todos van a escuchar este evangelio. ¿Sí? Y además, ¿qué dice más? En Génesis, donde Él nos dio a conocer esa palabra tan hermosa, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces ustedes son pequeños Jesucristo que lo pueden todo en Dios. Por eso es importante volver en sí. Yo en mi corazón quiero volver en sí. Yo quiero volver en sí. Yo tal vez me alejé de Dios por mi autoconfianza, por mi problema. Pero solamente en nuestro corazón debe haber los 7 días de la semana, las 24 horas del día, agradecimiento, pese a las dificultades. Porque esas dificultades más nos acerca ¿a dónde? A buscar a Jesucristo, porque Él es el camino a mi Padre. En la palabra no dice Jesucristo te va a enseñar el camino, no dice así. Dice Jesucristo es el camino. Queridos hermanos, ustedes que están hoy tal vez con dificultades, con situaciones en su vida, yo lo insto realmente a volver en sí, así como hemos leído hoy esta bonita parábola que me identifica mucho. Igual a usted con seguridad lo va a identificar. La situación cuando aparece en nuestra vida realmente nos quiere que nos aferremos más a la situación y miremos nuestra situación y no miremos la gran obra de Dios. Mi pensamiento es gran obstáculo para la obra de Dios. ¿Sí? Eso debo tener claro. Mi pensamiento es el obstáculo más grande para la obra de Dios en mi vida. Entonces nosotros debemos pensar. ¿Sí? Primer pensamiento, votemos. Eso aprendí acá en la iglesia. La iglesia me enseñó eso. Primer pensamiento, votar. Porque es un pensamiento que no tiene coherencia. Segundo pensamiento, ya vamos razonando. El tercer pensamiento, muy válido. Porque lo pensamos profundamente, ¿verdad? Podemos tener dificultades en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra esposa, esposo. Pero no hay cosa más hermosa, queridos hermanos, que solamente creer en lo que dice aquí la palabra. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso grábense en el corazón. Y ustedes son justos. Y todos los que nos están escuchando también por las redes sociales son justos. ¿Sí? Son justos, entonces es eficaz. Y atención, yo quiero compartir más unos versículos con ustedes. Vamos a buscar rápidamente en está en Isaías 43, ¿sí? Cuando estemos decaídos, cuando no tengamos realmente alguna esperanza en el corazón, cuando creamos que todo ya está perdido, que ya nadie me va a ayudar, aquí viene la palabra de Dios. Y eso hay que escuchar. Aquí viene realmente la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice? ¿Sí? Después de toda la aflicción que tenemos en nuestro corazón. Isaías 43. Isaías 43 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Amén. Es hermoso, ¿verdad? Cuando yo tengo conflicto, problema en mi cabeza, tengo muchos pensamientos, este versículo me vuelve en sí. Porque dice, ahora así dice Jehová. Después de todo mi tormento, de mi pensamiento
malos que tengo, soberbio, egoísta. Así dice Jehová. ¿Qué dice? Creador tuyo. Oh Jacob, fundador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. Esa palabra de verdad a mí me hace volver en sí. Y llega el arrepentimiento en mi corazón, porque yo también soy muy malvado, era muy malvado. Y a veces eso también es naturaleza, ¿verdad?, del hombre. Pero que yo conocí este evangelio, conocí a mi esposa, perfecta, santa y justa, que Dios le da un corazón, ¿para qué? Para que me ame, para que me sirva, y me dio una preciosa hija, a quien cada mañana cuando la veo, veo la obra de Dios. Veo más que todo algo muy importante. Veo la creación de Dios perfecta y veo un milagro hermoso, porque ese milagro ríe y pronto va a decir papá. Entonces ese milagro me llena de esperanza el corazón, al igual que ustedes, queridos hermanos. Ustedes le han pedido a Dios algo y Dios le ha dado, y aquellos hermanos que no le ha dado todavía lo que están pidiendo, no se desespere. El tiempo de Dios es perfecto. Y cuando Dios da, no da para un tiempo, da para siempre. Pero primero prepara nuestro corazón. ¿Sí? En nuestro corazón debe haber agradecimiento. Porque Dios lo hizo todo perfecto. Y eso no se olviden nunca. ¿Sí? Yo decido en mi corazón esta tarde volver en sí, levantarme e ir a mi Padre. Decido también en mi corazón si realmente hay arrepentimiento. Porque no hay nada más hermoso, queridos hermanos, que darnos cuenta que nosotros vivimos engañados por las cosas que vivimos cada vez en este mundo o cada día. Siempre las cosas materiales, siempre la necesidad desvía nuestra mirada. Desvía nuestra mirada al mundo, porque creemos que en el mundo se vive mejor. Pero déjenme decirles que estamos cerrados. Yo también viví en el mundo. Pero Dios fue tan misericordioso con mi vida que realmente sabía de que yo no tengo autocontrol, de que yo no tengo tampoco el hecho de pensar profundamente. Siempre actuaba y luego me arrepentía o luego pensaba. Pero el arrepentimiento acababa en fin de semana porque volví a hacer lo mismo. ¿Sí? Y siempre paraba pidiendo perdón, perdón, perdón. Pero Dios en este camino me dice, ya te perdoné, ya te redimí, ya hice todo por ti, ¿qué más quiere? Al igual que ustedes, ¿sí? Sentámonos felices, vivamos felices, llevemos esta buena nueva a muchas personas que necesitan escuchar lo que ustedes escucharon y su vida cambió de gran manera y cambió para bien. O díganme si cambió para mal. Si cambió para mal, reclámenle a Dios. ¿Sí? Pero dice Dios y dice su palabra, lo hizo perfecto. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de tener un corazón muy agradecido. Volvamos al hijo pródigo. ¿No perdieron? Está en San Lucas 15:11. Ya sabemos un poco qué es volver en sí, ¿verdad? Sabemos también de la decisión que debemos tomar en mi corazón cuando yo vuelvo en sí. Ya sabemos lo que debemos hacer. Levantarnos, eso es lo que ya el hecho cuenta. Porque si ustedes dicen, sí, ¿verdad? Hoy vuelvo en sí. Voy a ir a mi padre y le pediré perdón, pero luego voy a ir. Primero voy a hacer unas maldades un poquito más y después voy a ir. Eso no es decidir, ¿sí? Me faltó todavía pelear con esta persona y después voy a ir, ¿sí? Después de acabar todo. No, dice volver en sí
me levantaré, primero decide y luego dice levantándose. Y fue a su padre. ¿Y su padre qué hizo? ¿Le reclamó? ¿Qué hizo el padre? Lo recibió, hizo fiesta, lo vistió, lo calzó. Y llegó, entonces descalzo llegó el hijo pródigo, porque dice que hasta le dio calzado, ¿verdad? Y más antes, los esclavos nomás paraban descalzo, ¿verdad? ¿Sí? Así es la historia, ¿verdad? Los esclavos nomás paraban descalzo. Entonces, ¿esto qué simboliza? Que el hijo pródigo era esclavo de Satanás. Era esclavo de Satanás. Por eso estaba descalzo, porque Satanás hacía con su vida lo que quería del hijo pródigo. ¿Sí? Pero luego lo vistieron, lo calzaron, y fue motivo de celebración, porque su hijo había vuelto. Era muerto, dice, ¿no? Y ha sido revivido. Amén. Sí, hermanos, es hermosa esta parábola que nos hace reflexionar. A mí me hace reflexionar mucho. Por eso siempre está subrayado volver en sí. ¿Sí? Un jalón de oreja a veces por la iglesia, por los siervos, eso también nos hace volver en sí. Una exhortación que a nadie le gusta ser exhortado, igual nos hace volver en sí. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pero ¿quién estaba en la casa? El hijo mayor. ¿Sí? Y el hijo mayor, ¿qué pasaba? ¿Qué tenía en su corazón? Rabia. Porque como a él, que vive con su padre cerca, no le da lo que le dio realmente a su hijo, el que fue y se gastó todo su dinero. Y dice la palabra que se gastó con ramera, dice. ¿Cómo sabía su hijo mayor que gastaba con ramera? ¿Acaso sabía? ¿No ves? ¿Cómo podía creer? Él sabía, ¿cómo sabía? ¿Dónde estaba él? ¿Lo seguía? Pero la rabia nos hace hablar muchas cosas, ¿sí? Cuando tenemos rabia en nuestro corazón nos inventamos muchas cosas, porque queremos que la otra persona sea la mala, yo no. Me invento muchas cosas, yo lo vi, así vive. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? De estos dos hijos, realmente el principal protagonista de esta parábola, ¿quién es? Es el padre. Porque el hijo que salió de casa y el hijo que vive dentro de la casa no conocían el corazón de su padre. Nosotros también, queridos hermanos, aún estando en la iglesia, no conocemos el corazón de nuestro Padre. No conocemos el corazón de nuestro Padre. Y aún estando, miren, fuera de la iglesia, igual no conocemos. El corazón del Padre es misericordioso y espera por nosotros. Espera por nosotros. Pero siéntanse bien que hay una buena noticia. Pueden volver en sí y darnos cuenta que el corazón de nuestro Padre es muy valioso y que no solamente me está esperando a mí, sino para todos que hoy vuelvan en sí. Y volver en sí es arrepentirse, decidir en su corazón y hacerlo, porque el hecho es lo que cuenta. Y ustedes decidieron hoy, Dios lo recibe, Dios lo viste, Dios lo calza, Dios lo cubre y Jesucristo ya lo hizo perfecto. Todo. Por eso usted debe tener agradecimiento en su corazón. Sí, queridos hermanos, entonces esta tarde yo quiero compartir esto con ustedes, que ustedes tengan agradecimiento en su corazón. El justo debe pensar antes de hablar, y eso me lo dijo el siervo. El justo debe pensar antes de hablar. Porque todo lo que nosotros decimos y todo lo que sale de esta boca, también Dios dice amén. ¿Y qué significa amén? Así sea. Yo decido realmente vivir como estoy viviendo o que mi vida cambie de gran manera. Y yo no puedo cambiar. ¿Quién puede cambiar?
el creador. Yo soy creación. ¿Quién puede cambiar en esta oportunidad? El creador. Yo soy creación, entonces Él me va a cambiar. Pero yo debo creer que ya lo hizo. Porque Jesucristo cuando lo hizo todo, ¿dónde fue y se sentó? Dice, a la diestra. Lo hizo todo perfecto y está descansando. Porque lo hizo todo perfecto. Se llevó sus enfermedades, sus aflicciones, todo se llevó. Pero mi vista, ¿qué dice cuando paso situaciones? No, ayúdame, ya nos ayudó. Creamos. La Biblia, la palabra de Dios, habla a mi espíritu, no a mi carne. Pero si mi espíritu está fortalecida en la palabra, mi carne también va a tener resultado. ¿Sí? Yo hasta aquí quiero compartir con ustedes, vamos a orar. Señor Padre, gracias porque usted también esta tarde por medio de su palabra nos da a conocer algo muy fundamental, Padre, que es volver en sí. Volver en sí, Padre, arrepentirme, darme cuenta que yo lejos de usted realmente puedo vivir desordenadamente, Padre. Usted a través de su palabra también hoy nos llama. Usted decide también en nuestro corazón, Padre, muy importante, que debemos de levantarnos, decidir con nuestros hechos también hablar, Padre. Porque usted nos da un corazón quebrantable por medio de su Hijo Jesucristo, Padre. Por medio de la esperanza también que entra cuando escuchamos su palabra, Padre amado. Esta tarde también pedirle por los hermanos, aquellos hermanos que también por algún motivo, por alguna situación, por algún pensamiento se separaron de usted, Padre, que ellos también puedan volver en sí, puedan mirar a usted y pueda ser usted, Padre, quien pueda cambiar también su corazón, porque usted ya lo hizo todo y todo lo hizo perfecto. Por eso estamos muy agradecidos esta tarde, Padre amado, porque usted realmente nos ama y nos ha demostrado su amor tan infinito, Padre amado, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por mi pecado, Padre. De verdad no lo merecíamos, pero usted lo hizo así. Usted decidió en su corazón, Padre. Usted conectó el corazón también con su Hijo Jesucristo y le dio todo, Padre. Por eso nosotros debemos de vivir agradecidos, porque si en mí está Jesucristo, Padre, yo también lo tengo todo. Estamos muy agradecidos esta tarde y usted permítanos también avanzar, Padre, de nuestra semana, fuerza en nuestro corazón, permita que haya alegría en nuestro corazón, para que todos nos podamos regocijar, Padre, en la llegada del pastor Pablo Shin, su siervo, Padre, que está llegando de tan lejos, Padre, para traer buenas nuevas también a nuestro corazón, para llenarnos de esperanza, Padre, para que esa palabra siga trabajando, siga fortaleciéndonos en nuestro corazón, Padre. De verdad debe haber mucho agradecimiento porque usted no se olvida de Bolivia, no se olvida de los departamentos donde realmente necesitamos escuchar su palabra. Son 3 departamentos que va a necesitar, entonces quiere decir, Padre, que usted necesita que todos escuchemos para poder replicar también las enseñanzas que dan sus siervos, Padre, en nuestro corazón. Denos la fuerza, denos la fortaleza también para creer aún más en su palabra, Padre amado, que no mire la situación, simplemente en medio de la situación mirar a usted, que sea usted quien dé la sabiduría también para poder sobresalir de cada una de ellas. Por eso todo esto quiero dejar en sus manos esta tarde, orando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, queridos hermanos, hasta aquí, ¿no? Con la prédica vamos a dar a conocer los anuncios, ¿sí? Anuncios muy importantes también que deben de tomar muy en cuenta, ¿sí? Y poner en su agenda para que también puedan hacer seguimiento, ¿sí? Ofrenda decidida para la compra del inmueble de la Iglesia de La Paz. Los hermanos, ¿no? También pueden orar entre familias, seres queridos, para que esto se concrete y sí, nos podamos trasladar todos a ese lugar que Dios escogió para nosotros, ¿sí? Pero nosotros a veces por ver la situación seguimos dando vuelta, ¿no? Como el pueblo de Israel. Estaban cerca de la tierra prometida, pero por nuestro corazón soberbio, orgulloso, que reclama de todo y de nada, tuvieron que esperar mucho tiempo, ¿sí? Por eso todos debemos conectar el corazón para simplemente mirar ese objetivo, que es la compra de este terreno, donde todos nos vamos a regocijar, vamos a alabar, vamos a glorificar y vamos a testificar cómo Dios está trabajando este tiempo en nuestra vida. Y además va a ser una escuela de formación de grandes líderes. Desde pequeños van a entrar ahí, imagínense. Es una gran bendición, ¿verdad? Entonces, conectemos el corazón, oremos por este inmueble, compra de este terreno que ya Dios nos los dio. ¿Amén? Bien. También queremos decirle que el culto al aire libre se va a realizar el 28 de abril
en esta oportunidad, posiblemente en el Parque de la Cultura Madre Tierra, al lado del teleférico rojo. Ya está confirmado, ¿no? Sí, me indican que ya está confirmado, así que ahí va a ser la cita también, ¿sí? Reitero, todo lo que viven acá en la ciudad de La Paz conocen, ¿verdad? El lugar es el Parque de la Cultura Madre Tierra, al lado del teleférico rojo, y se va a realizar el 28 de abril. Anótenlo, es el próximo domingo, ya no falta nada, cuenta regresiva, ¿sí? Luego tenemos, en el mes de mayo, tendremos la llegada del pastor Pablo Shin desde México. Va a estar en la Iglesia de La Paz desde el 10 al 12 de mayo para realizar seminario bíblico en la Iglesia Generación de Fuego y CLF en Bolivia. Es la obra de Dios, queridos hermanos. Sus grandes siervos también están acá en Bolivia. Su corazón del pastor Oxopar también está en Bolivia, mandando a sus siervos para que ellos puedan transmitir ese mismo corazón, ¿verdad? Y va a haber seminarios bíblicos, así que hay que invitar a toda la familia. Generación de Fuego no tiene que haber espacio, ¿sí? Porque tiene que llenarse con toda nuestra familia, con todos nuestros seres queridos y más que todo con mucha gente que pueda escuchar la salvación. Luego tenemos la ofrenda especial también por la visita del pastor Pablo Shin. En el alfolí pueden colocar en esta oportunidad, ¿sí? Hay un sobrecito, ¿no? Para que ustedes puedan también dar su ofrenda decidida también, ¿no? Para poder apoyar a estas actividades. Luego también tenemos la convocatoria para formar parte de los maestros de la Escuela Bíblica Soñadores. Para más información también podemos buscar a la hermana Carmen Paredes, ¿sí? Son los anuncios que tenemos a esta hora de la tarde, así que tómenlo muy en cuenta. Muchas gracias, hasta la próxima.